Muere en la caída de un avión el jefe del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin. Pero la gran pregunta es si fue un accidente o fue un premeditado homicidio. La noticia de la semana, sin duda alguna, es la muerte del jefe del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, en un supuesto accidente aéreo. El pasado 24 de febrero, emitimos un informe en el que decíamos que teníamos información muy precisa de que el cocinero de Vladimir Putin terminaría asesinado. Obtuvimos una investigación que señala qué ocurrió y cómo se perpetró el hecho. Entonces, ¿quién ordenó la muerte de Prigozhin? ¿Fue Vladimir Putin o fue el alto mando militar? Quédate muy atento porque en lo sucesivo de este informe te estaremos dando las respuestas, así que no te lo pierdas. Te contamos lo que nadie está diciendo, por eso te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este informe, para que puedas sacar tus propias conclusiones y no esperes a que alguien más te lo cuente. Y no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Igualmente puedes seguir haciendo tus donaciones para el mantenimiento del canal a través del icono del corazoncito que está en la parte inferior de este video. Y muchas gracias de antemano a todos por sus donaciones. Nuestro especial agradecimiento a José Antonio Zamora, a Eladia Aguilera, a Scarlett Guillén y a Hilda Matia por sus continuas donaciones para el mantenimiento del canal y por su importante apoyo a nuestra labor periodística. A José Antonio, a Eladia, a Scarlett y a Hilda les enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. Bien. En repetidos informes habíamos venido hablando sobre el intento de golpe de estado de Wagner contra el Kremlin y dijimos que era una realidad y hoy estamos viendo las consecuencias. Yevgeny Prigozhin murió en un supuesto accidente aéreo, pero está claro que las huellas dactilares de Vladimir Putin están por todas partes, lo que lo convierte en un clásico de su manual de venganza. La desaparición de Prigozhin fue una señal enviada por el presidente ruso, de acuerdo a lo que hemos podido establecer. Los informes indican que Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, se encontraba a bordo de un avión comercial que se estrelló en la zona de Tver, al norte de Moscú, a unos 300 kilómetros, cobrándose la vida de 10 pasajeros, incluido Prigozhin. Una tragedia ocurrida así es una característica distintiva del líder ruso y se cree que él la ordenó. En los enlaces a las redes sociales de Wagner ya hay atribuciones sobre la implicación del Kremlin en la reciente muerte de uno de sus más fieles escuderos y jefe del grupo de mercenarios. Mientras intentaban llevar a cabo con éxito un motín a mediados de este año, Prigozhin y sus tropas encontraron varias dificultades, pero también se encontraron con una propuesta del líder ruso, dándose por vencidos antes de llegar a Moscú. Esto nos llevó a asegurar que Vladimir Putin se las cobraría todas y con intereses. Cuando el líder ruso salió en un video diciendo que su gobierno había sido traicionado y que no lo perdonaría, estaba hablando de ajusticiar a Prigozhin y a sus subalternos. Según la experta en temas de Rusia, Natia Seskuria, ella cree que el accidente fue una venganza por el golpe fallido, asegurando que es un clásico acto criminal del Kremlin, pero con un giro inesperado. Según el fundador y director del Instituto Regional de Estudios de Seguridad de Georgia, matar a Prigozhin de esta manera lleva el sello distintivo del líder de la Federación Rusa. Tengo la impresión de que este suceso no fue un suceso incidental y pudo haber sido causado por las defensas aéreas rusas o por una explosión a bordo del avión, dijo la experta Natia Seskuria. Ella también reconoció la naturaleza implacable de Putin hacia cualquiera que se le oponga, y si hubiera perdonado a Prigozhin, habría sentado un precedente peligroso para su gobierno. ¿Pero por qué lo hizo de esta manera? Pudiendo haber dado la orden de simplemente suministrarle veneno. Tenemos el resultado de una investigación que estaremos exponiendo en los párrafos siguientes de este mismo informe. Entonces, enviar una advertencia a sus posibles adversarios entre la élite de poder
es lo que Putin parece estar buscando en medio de la decepción por los pésimos resultados en Ucrania. Esencialmente, el mensaje quiere comunicar que el régimen no tolerará ningún riesgo o desafío y quiere además asegurarse de que llegue a todos los que intenten oponerse a él. La muerte de Prigozhin sería más notable si realmente se mostrara otra faceta del amplio repertorio predilecto del líder ruso, mostrando la espectacularidad del derribo de un avión con 10 personas a bordo, entre los cuales estaba el jefe mercenario, quien aparentemente era el objetivo primario. Un detalle nos pone a deducir que el asesinato fue muy bien calculado, en el que involucraron a personal del Servicio de Seguridad de Rusia, haciéndoles creer que ejecutarían los planes del Kremlin, y mucho ojo con esto, pero no que fueran parte de ese resultado. Los detalles los tenemos a raíz de la investigación que realizó una de nuestras fuentes, que obtuvo las declaraciones del oligarca informante, y cuando conozcas estos detalles, te aseguro que te vas a quedar sorprendido. En el informe que emitimos este lunes titulado Purga para deshacerse del general Gerasimov mientras sufre humillantes derrotas, decíamos que Vladimir Putin ha encarcelado, deportado y dado de baja a quienes le sirvieron o fueron sus aliados, al estilo del propio Joseph Stalin. Y esto es exactamente lo que acaba de ocurrir con uno de sus aliados más cercanos. Y también dijimos que el general Gerasimov está en la lista. De manera que, teniendo en cuenta la historia rusa, Prigozhin fue dado de baja porque el jefe de Wagner desafió a su jefe, el mandatario ruso. No obstante, los mercenarios juraron tomar represalias por el sospechoso accidente de su avión, que para nosotros lleva el sello del FSB, la Agencia de Seguridad Nacional de Rusia. En instancias anteriores, quienes desafiaron o se opusieron al régimen han sido eliminados mediante diversos métodos, incluidos agentes nerviosos, caídas desde lugares altos, edificios altos y supuestos suicidios en sus propias residencias. Sin embargo, derribar o bombardear un avión de pasajeros con 10 personas a bordo sería el asesinato más notorio y descarado hasta la fecha, lo que pone de relieve la resistencia del líder ruso a ser un hombre cauteloso. No le interesa ser cauteloso o mostrarlo. El líder ruso tenía que presentar el incidente de dos maneras. Una, para decirle al mundo y a sus conciudadanos a través de un comunicado que el jefe de Wagner murió en un trágico accidente. Y la otra, para enviar un claro mensaje a quienes se atrevan a desafiarlo. El mensaje es que en ninguna parte estarán seguros porque él es quien tiene el control. Usando de sus más crueles métodos, la muerte de Prigozhin pudo atribuirse a un envenenamiento o a una enfermedad causada por un veneno o simplemente a un suceso desafortunado que resultó en que una persona fuera encontrada muerta, como ha sucedido en más de 20 ocasiones desde que comenzó la invasión, sin contar las veces que ha ocurrido antes de febrero de 2022. Entonces, cualquier conjetura apuntaría al Kremlin y plantearía un misterio que habría que desentrañar. Tan solo 2 semanas después del intento fallido del golpe de Estado, el oligarca informante nos dijo que se había visto al líder ruso reunido con Yevgeny Prigozhin, departiendo amistosamente en una dependencia del FSB en la ciudad de San Petersburgo. Y lo más seguro es que Prigozhin esperaba incluso un intento de envenenamiento en esa oportunidad. Sin embargo, la reunión terminó amistosamente, de donde salieron planes para las nuevas misiones de Wagner en varios países de África. Según el oligarca informante, Prigozhin, quien conocía muy bien a Putin, sin duda creyó que en algún momento este podría mandarlo a asesinar. Un antecedente por el cual Prigozhin siempre supo que el líder ruso tomaría represalias es que tan solo 2 días después de trasladarse a Bielorrusia, sus oficinas en San Petersburgo fueron allanadas por un grupo de agentes del FSB, en donde fueron confiscados muchos documentos y más de 8.000 millones de rublos en efectivo. También fueron confiscados 2 vehículos de su propiedad, de propiedad de Wagner, que se encontraban en parqueaderos distintos, con más de 45 cajas conteniendo otros 2.000 millones de rublos en efectivo.
El oligarca informante asegura que Prigozhin también tenía sus propios anillos de seguridad, además de un grupo de agentes encubiertos, que se alcanzaron a llevar muchos documentos que este guardaba en oficinas y residencias en la propia ciudad de San Petersburgo. Una semana después del fallido golpe, Kirilo Budanov, el jefe de inteligencia militar de Ucrania, sugirió que el FSB podría intentar eliminar al jefe de Wagner. Pero según el medio de noticias de Warzone, Budanov no mencionó una fecha aproximada y tampoco dijo que el asesinato de Prigozhin fuera de manera rápida o de manera letal. Conocedores como somos de los ajusticiamientos del Kremlin, sabíamos que solo esperaban una oportunidad para dar de baja al jefe mercenario y para ello había que dejarlo tomar confianza. Y también sabíamos que para llevar a cabo una operación tan grande como esta, había que involucrar a otras personas para no fallar. El FSB cerró apresuradamente el caso penal contra Prigozhin por la insurrección armada del 27 de junio, lo cual nos pareció muy sospechoso, una apreciación que también expusimos en varios informes. Según la BBC, fuentes de la defensa del Reino Unido sospechaban que el FSB tuvo algo que ver en su muerte, en la muerte de Prigozhin. En Novosibirsk, en Siberia, se vio a hombres vestidos con ropa militar y parches de Wagner, llorando el luto frente a imágenes de Prigozhin y de Dmitry Utkin, cofundador de ese grupo. Esto se está produciendo después de que la noticia de la muerte de su jefe se extendiera por toda Rusia, provocando una gran asistencia de seguidores que presentaron sus respetos a los dos fallecidos. Posiblemente Prigozhin se convierta ahora en un mártir de esta causa. Y la verdad es que rápidamente han aparecido santuarios en todo el país, y uno de ellos se ha erigido frente al edificio de Wagner en San Petersburgo. Según el oligarca informante, el jefe wagneriano sabía que sería ajusticiado, o intentarían como mínimo derrocarlo, es decir, reemplazarlo por otro comandante, y sospechaba que el ataque para atentar contra su vida podría venir precisamente desde Vladimir Putin o desde el alto mando militar. Entonces, ideó un plan para buscar una retribución luego de su muerte. Las fuentes informaron que los servicios de seguridad de Prigozhin reunieron apresuradamente todos los equipos electrónicos, computadores, laptops, además de documentos de todas sus oficinas antes de desaparecer sin dejar rastro, en lo que se cree que es su plan B, en caso de que cayera víctima de un asesinato. Entonces, están circulando rumores sobre un plan de contingencia denominado Plan B, supuestamente implementado por el activista ruso de derechos humanos Vladimir Osechkin. El plan implicaría liberar Kompromat, y ya vamos a explicar qué significa esta expresión, y al mismo tiempo incluía reunir a todas las facciones que luchan contra el líder de la Federación Rusa, es decir, a los rebeldes rusos que están en Ucrania y a los chechenos que luchan por la liberación de la República de Chechenia, lo que podría dar lugar a una rebelión masiva contra el Kremlin. Si esto prospera, estaríamos hablando de una gran fuerza militar que estaría luchando por derrocar a Vladimir Putin. Falta por ver qué tan capaces son los wagnerianos de liderar una fuerza armada opositora que luche contra las propias fuerzas armadas rusas. Sobre los documentos que se llevaron los servicios de seguridad de Prigozhin, existe la posibilidad de que contengan información sobre los acuerdos económicos y las directrices sobre las operaciones militares que había entre Putin y el jefe de Wagner. Siempre se ha dicho que estos acuerdos son completamente oscuros y que ni el Congreso ruso conoce sus alcances. Tampoco conocen cuánto cuesta cada operación militar de Wagner. Buscarían entonces los jefes wagnerianos, que se quedan al frente de la agrupación, dañar la reputación del presidente ruso Vladimir Putin, o al menos poner en evidencia los vínculos directos o quién es realmente el creador de Wagner. Todas estas posibilidades hay que considerarlas porque son reales. Las fuentes sugieren que los materiales filtrados son lo suficientemente importantes como para causar daño a nivel personal y potencialmente exponer a Putin a la venganza del grupo Wagner.
En la política y en las luchas de poder en Rusia, el concepto de compromat se refiere a información incriminatoria que se utiliza para chantajear o manipular y sigue siendo un tema frecuente en toda la política del país. Putin podría verse en serios problemas si salen a la luz los rumores sobre las filtraciones de compromat y tendría consecuencias de amplio alcance para el entorno político en Rusia. Ahora, adentrémonos un poco en la planeación de la operación y las primeras investigaciones señalan lo siguiente. Un informe filtrado dice que algunos de los cuerpos encontrados en el sitio donde cayó el avión se encontraban sin cabeza. Es probable que Prigozhin y otros ocupantes hayan sido descabezados dentro del avión por alguien a quien se le encomendó esa misión, y para no dejar testigos la aeronave fue siniestrada, es decir, derribada por un proyectil de artillería o por un paquete bomba que explotó en el aire. Según se dijo, Dmitry Utkin, cofundador de Wagner, también falleció en el siniestro. Entonces, como decimos en algunas oportunidades, hicieron carambola o hicieron muñona al caer en este siniestro los dos principales del grupo mercenario. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos como siempre a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.